Buenos días, queridos hermanos. Estamos a miércoles y seguimos adelante con la epístola a Filemón, en la que estamos meditando esta semana y la semana siguiente. Quiero aclarar que el cuadernillo o la guía devocional que hemos preparado la enviamos gratuitamente en PDF. Solamente en PDF. No hacemos envíos de la guía devocional editada como la ofrecemos en nuestra iglesia local. Sería realmente para nosotros un problema que no nos hemos planteado afrontar ni tenemos los medios económicos para hacerlo, de modo tal que hay algunas personas que nos han pedido se lo hagamos llegar en otros sitios editado, pero no lo hacemos así. Que quede claro que gratuitamente se ofrece en PDF. Lo recibís en el teléfono, en vuestro correo electrónico y os acercáis a una librería donde hacen fotocopias y encuadernaciones y por muy poquito dinero, 3 o 4 euros, 5 cuanto mucho, podéis ya tener en vuestras manos el cuadernillo A5, porque está preparado para hacerlo en lo que es el formato A5 y así poder trabajar con él junto a vuestra Biblia cada mañana mientras escucháis el devocional y tenéis la Biblia abierta a vuestro lado leyendo la epístola de Pablo a Filemón. Hoy nos toca meditar en el versículo 7, que está íntimamente relacionado con el anterior. Y aquí en el 7 añade las razones por las que Pablo estaba tan agradecido a Dios por Filemón. Vamos a leer el 6 y el 7, aunque nos centraremos hoy en el 7. Dice la palabra de Dios: y pido a Dios que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Tu amor, hermano mío, me ha llenado de gran gozo y consolación, porque gracias a ti han sido confortados los corazones de los creyentes. Las iglesias del tiempo en las que se escriben las cartas del Nuevo Testamento se reunían en hogares, como podemos comprobar por Romanos capítulo 16 y versículo 5. Ese capítulo 16 es donde Pablo cierra la carta enviando saludos y él hace allí mención de iglesias que se reúnen en la casa de algunas personas. En el versículo 23 también lo vuelve a decir y luego agrega, escribiendo a los Corintios en su primera carta, versículo 16 y capítulo 16, versículo 19, que era en casa de Aquila y Priscila. Es posible que en Colosas hubiera otra asamblea en casa de un tal Ninfas, capítulo 4 y versículo 15 de Colosenses. Filipenses llegó a los pies del Señor por el ministerio de Pablo, según podemos entender al leer esta carta que escribe y lo que dice en el versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi puño y letra, yo te lo pagaré, por no decir que tú mismo estás en deuda conmigo. Es decir, Pablo está recordando a Filemón que había conocido al Señor a través del ministerio y del evangelio que Pablo le había presentado. Así que es probable también que Pablo nunca haya visitado Colosas hasta ese momento. Una de las razones de la carta es que le pide alojamiento, que le prepare un sitio, porque él deseaba visitar la iglesia de Colosas y es probable que lo haya hecho. De todas maneras, Pablo estaba ligado con fuertes lazos espirituales y emocionales a Filemón y a los demás miembros de su familia y de su iglesia. Y las noticias que Pablo estaba recibiendo de ellos y de Filemón llenaban su corazón de gozo. Esto nos lleva a pensar hoy en tres apartados muy sencillos. Primero, a veces el Señor nos da reposo a través de nuestros hermanos en la fe, a través de sus palabras de exhortación, de consuelo y de ánimo, a través de
el deleite de la compañía y comunión a través de sus atenciones y ayudas. Cuánto bien nos hace experimentar la presencia de hermanos en la fe que se acercan a nosotros en momentos de dificultad, en momentos de dolor. Creo que todos hemos pasado en ocasiones en nuestra vida por momentos difíciles y se han hecho presentes hermanos en la fe que han venido quizás solo a compartir unos minutos, a leer un versículo bíblico y a orar con nosotros. Y eso es algo que no vamos a olvidar nunca, jamás. Yo lo he experimentado en momentos muy difíciles. Recientemente, con el tema del COVID, mientras yo estuve ingresado, mi esposa estaba en casa, también con COVID y muy delicada. Pero ella me decía, 4 días estuve atendiendo el teléfono, respondiendo las llamadas, los mensajes de WhatsApp de hermanos de todo el mundo y de la iglesia local que estaban interesándose, que oraban por nosotros, que nos hacían llegar sus mensajes de cariño y de consuelo. Yo mismo recibí algunas llamadas en el hospital y algunos mensajes, aunque la mayoría de los hermanos tenían mucho tacto al no insistir demasiado. De hecho, algunos pedían perdón porque la recomendación era que yo necesitaba descansar y no podía ni siquiera atender mucho el teléfono. Pero hemos experimentado la presencia del Señor de una manera muy especial. Yo puedo recordar eventos en mi vida, hace muchos años atrás, volviendo de un campamento que mi padre había tenido. Bueno, yo era muy pequeño, a mí no me llevó al campamento, pero pasaba por Deanfunes, donde hay hermanos en la fe que me están escuchando y mando un cariñoso saludo. Y entonces me dejó allí porque ahí vivían tíos y primos míos, era pleno verano y a mí me dejó allí en Deanfunes y viajó más al norte con mi hermana y una amiga, hermana en la fe también, jovencitas que iban a disfrutar del campamento donde mi padre tenía que predicar. Regresaron, me recogieron, estuvieron un par de días allí también en Deanfunes saludando a la familia y luego emprendimos el viaje de regreso de unos 60 kilómetros. Tuvimos un accidente, el coche dio varias vueltas de campana. Quedamos atravesados en medio de una gasolinera que estaba en construcción y bueno, mis padres, mi hermana y su amiga tuvieron que ser atendidas, llevadas al hospital, había cortes, había contusiones. Yo era tan pequeño que me acurruqué allí en un asiento, en el asiento y fui el único que no recibió absolutamente ningún golpe. Y bueno, fue una experiencia traumática. Nuestros familiares que vivían en Deanfunes se acercaron rápidamente, 1 hora y pico después del accidente, llegaban para estar con nosotros, nos llevaron de nuevo a Deanfunes, el coche estaba inutilizado, no podíamos viajar en él, y un matrimonio se acercó para ofrecer terminar el viaje. Ellos dijeron, nosotros les vamos a llevar a Mendoza. Y hicieron el viaje exclusivamente para llevarnos hasta nuestro hogar. Y aunque yo era muy pequeño, siempre recordaré aquella muestra de cariño y de amor de aquellos hermanos. Y estas cosas, como muchas otras que podría pasarme el devocional entero recordando, pues describen la bendición que recibimos, el consuelo, las atenciones que la iglesia, el pueblo de Dios, nos brinda y cuánto descanso y cuánta bendición trae esto. Filemón había confortado los corazones de los creyentes porque él mismo tenía un corazón compasivo. Y la idea aquí se traduce como entrañable misericordia. Es decir, algo que surge de los órganos internos del cuerpo humano y nos hace pensar en donde está el núcleo de las emociones humanas. Desde allí salía el amor y la misericordia que Filemón mostraba.
Hay un segundo aspecto que quiero dejar con vosotros hoy, y es que es bueno y necesario que demos a conocer nuestras luchas y nuestras necesidades. Los creyentes enfrentamos situaciones difíciles constantemente que ejercen una gran presión sobre nuestras emociones. Tenemos lucha contra carne, contra las tentaciones de un mundo que continuamente hace ofertas pecaminosas y también un adversario que busca devorarnos. Por eso la tarea de Filemón era una tarea de amor que él realizaba en favor de los hermanos. Y la idea de confortar se deriva de un término militar que describe a un ejército que descansa luego de una marcha extenuante. Y sabéis, a veces los hermanos están agobiados y cansados, pero los pastores estamos o a veces distraídos o no recibimos la información suficiente. Hay personas que a veces resisten el dar a conocer sus necesidades, el decir, oren por mí, tengo esta necesidad. La iglesia es un recurso que provee consuelo, descanso y refrigerio, renovación espiritual a los creyentes agotados. Pero es necesario que lo hagamos saber para recibir la bendición. Y en tercer lugar, notemos de paso que Pablo mismo no es el beneficiario de las acciones de Filemón. Sin embargo, dedica algunos versículos a exponer su gratitud por lo que está viendo que Filemón hace en la vida de otros. Esto llama la atención. Pablo se está gozando en saber que Filemón es un instrumento para bendición de otros, a quienes Pablo ni siquiera conoce tal vez, a quienes nunca ha visto en realidad. Pero dice, damos gracias a Dios porque nosotros sabemos que bendices al pueblo de Dios. ¿Cuántas veces expresamos gratitud al Señor por lo que un hermano hace para otros, cuando el beneficio no nos toca directamente? ¿Es que a veces nos pondremos celosos? ¿O podemos ser envidiosos del bien que se derrama en la vida de otros y que no nos toca directamente? ¿O que el Señor nos ayude a tener la misma actitud de Pablo, de bendecir el nombre del Señor y de gozarse, de ver crecer a la iglesia y saber que hay personas en otros sitios que sirven al Señor y que derraman su vida en función de bendecir a otros que tal vez ni siquiera conozco, pero que forman parte de la familia de Dios? Así que, qué ejemplo maravilloso nos dejan estos dos hombres. Por un lado, Filemón, confortando los corazones de los santos, y por el otro lado, Pablo, gozándose de que Filemón conforte los corazones de los santos. Mi oración escrita esta mañana, en este tercer día, es la siguiente. Amado Padre, gracias por la iglesia, el pueblo de Dios. Gracias porque no estamos solos. Gracias por los que oran por nosotros y porque en los momentos de necesidad nos ayudan, cuidan, acompañan y consuelan. Gracias porque tú nos unes en un cuerpo espiritual cuyos lazos van a perdurar por toda la eternidad. En tu nombre, amén. Que el Señor nos bendiga. Que estas reflexiones alienten hoy nuestro día, muevan nuestros corazones a la acción, mientras nos mantenemos bendecibles.